de fobias utilizando realidad virtual. Para comenzar, decirles que esta presentación va a durar entre 50 minutos y una hora. Lo primero que vamos a ver es la presentación del equipo, luego vamos a hablar sobre el contexto y el problema, y esto nos va a dar pie para ver la solución propuesta por nosotros. Después vamos a empezar a ver lo que está atrás de la solución, y es por eso que vamos a ver la arquitectura, la gestión del proyecto, la ingeniería de requerimientos y también la gestión de calidad. Para finalizar, vamos a ver las conclusiones y las lecciones aprendidas a lo largo de este proyecto, y al final vamos a invitar a alguno de los correctores, si se anima, a hacer una simulación de tratamiento. Bueno, como les decía, vamos a hablar del equipo. Tenemos a Juan, Cristian, Horacio y mi nombre es Santiago. Ahora sí pasamos al contexto y problema de cuál es nuestro proyecto. Primero comentarles, esto comenzó en mayo del año pasado, cuando el equipo sabía que desde el principio que quería hacer un proyecto que no solamente fuera académico, sino que además a futuro pudiera ser un emprendimiento. Y es por eso que también decidimos trabajar con las últimas tecnologías y analizamos trabajar con Arduino, con drones y también con realidad virtual. Cerca de julio hicimos contacto con Luis Calabria, que nos propuso investigar el tratamiento de fobias justamente utilizando realidad virtual, y esto nos pareció muy interesante porque tenía un componente que desconocíamos totalmente, como es la investigación del tratamiento de fobias, y también cumplía con uno de los requisitos que nosotros queríamos, que era utilizar realidad virtual. Así es que surge Fobulus. Dentro de Fobulus hay dos grandes ramas que es importante entender. La primera es la realidad virtual. Lo primero que vemos es que realidad virtual son dos palabras que a priori parecen ser contradictorias. Por eso vamos a definirlas y podemos ver que la realidad está formada por aquello que existe de forma auténtica o verdadera. La segunda palabra es virtual, que se caracteriza por generar un efecto, pero que no se concreta en el presente. Estas dos palabras nos dan pie a la definición formal, que podemos decir que es un entorno informático que representa de manera digital algo que simula ser real. Ahora, ¿esto es nuevo? ¿La realidad virtual es nueva? No, no es algo nuevo. Surge hace varias décadas, pero ahora está de moda justamente por los Oculus Rift. ¿Cómo llegan al presente los Oculus Rift? Bueno, en el año 2012 se presenta un proyecto en una página web con el objetivo de conseguir $250.000 para realizar este proyecto. En ese año logran recaudar $2,5 millones y logran realizar el proyecto. 2 años más adelante, Facebook se interesa en este proyecto y es así que lo compra por $2,000 millones. Recién este año es que Oculus está libre del mercado. Bueno, el segundo concepto que les decía, además de realidad virtual, es el concepto de fobia. Seguramente todos acá conocen más se sube, obviamente su punto de ansiedad va a subir muchísimo, el del paciente, pero luego con el tiempo ese punto de ansiedad va a ir bajo. El segundo tratamiento, que es en el cual se basó nuestra tesis, es el de desensibilización sistemática. Y me gustaría definirlo, y más que nada para mostrarles que la desensibilización sistemática, la característica principal que tiene es que es algo gradual. A diferencia del anterior, esto es de forma gradual y se expone al sujeto a situaciones que le producen ansiedad. A modo de ejemplo, si una persona le tiene miedo a las arañas, seguramente el psicólogo lo primero que le va a pedir es que se imagine la araña. Luego va a pasar a mostrarle algunas fotos de arañas, luego le puede mostrar un video. En el cuarto paso, capaz que le muestra una araña real, y por qué no en el quinto paso, capaz que se anime a llegar a agarrar una araña. Capaz que no. Bueno, ¿con qué objetivo se hace esto? Justamente con el de romper el vínculo que existe entre el elemento fóbico y la respuesta a angustia. Ahora, presentado todo esto, ¿cómo puede ayudarnos la realidad virtual? Primero que nada, a exponer al paciente al elemento fóbico de forma virtual. Segundo, tener un ambiente controlado. ¿Esto qué quiere decir? Que tanto el paciente como el psicólogo en todo momento saben hasta dónde pueden llegar y cuáles son los límites de ese escenario. Tercero, reduce tiempos y costos. Costos, como les decía anteriormente, el tema del avión. Imaginen lo que sale contratar un avión y hacer esa sesión. Y tiempo, por ejemplo, una persona que le tiene miedo, fobia social, no solamente requiere de un psicólogo y un paciente, sino capaz que requiere un público para poder tratarlo. Cuarto punto es que ofrece un nivel intermedio de realidad. Antes demostraba que pasábamos de una foto a un video y luego a la araña real. Bueno, esto está entre el video y justamente la realidad. Es un punto intermedio entre esas cosas. También se puede ver en una persona que le tiene miedo a las alturas, no es lo mismo ver un video de alturas que pasar directamente a un balcón y mirar para abajo. Por eso es un punto intermedio. Siente al elemento fóbico de manera controlada. Acá podemos ver dos ejemplos de escenarios que realizamos. El de la izquierda es una azotea y el de la derecha es un ascensor. El
Dentro de las fobias que decidimos trabajar a lo largo del proyecto, seleccionamos 3. La primera es la fobia a las alturas. Y para eso desarrollamos 2 escenarios. El primero es un balcón, donde claramente eso es lo que va a observar el paciente y ahí va a estar expuesto al elemento fóbico, que justamente es la altura, ¿no? El segundo es que le mostraba anteriormente, que es la azotea. La segunda fobia que decidimos trabajar es la fobia al encierro. Y para esta también desarrollamos 2 escenarios. El primero es el que le mostraba hoy, es un ascensor que se encuentra en una solución. Vamos a pasar al segundo. El segundo es el sistema central. El sistema central es lo que permite que el psicólogo se conecte con esos escenarios y pueda utilizarlos, y además permite llevar un registro de las sesiones que va realizando con los pacientes. Acá vemos una foto del sistema central donde podemos ver un menú de pacientes,